Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes en esta semana, esta nueva semana de trabajo. Hoy compartiendo la mesa con Doménica Tabaqui y teniendo el gusto de tener con nosotros al abogado Henry Cucalón, muy conocido seguramente por muchos de ustedes, abogado, catedrático y político ecuatoriano. Fue ministro de Gobierno del Ecuador entre febrero y noviembre del año 2023. Además, ha sido asambleísta y también ha trabajado intensamente y fue secretario municipal en el municipio de Guayaquil, con quien será un gusto conversar sobre su visión de lo que pasa especialmente en la política ecuatoriana. Doménica. Giovanni, buenos días. Qué gusto contar con Henry Cucalón, como tú ya has dicho, este amplio currículum de él y poder revisar un poco el escenario de lo que está sucediendo a nivel político, a nivel de seguridad, con sus conocimientos y con la visión que tiene de haber desempeñado algunos cargos importantes en el país. Henry, te saludamos y yo quisiera empezar un poco con tu criterio en el sentido de cómo definirías tú el momento político que estamos viviendo en el Ecuador. Doménica, un gusto verte, compartir contigo, Giovanni también. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de RTP. Lo que marca al Ecuador de hoy no es solamente el tema de las elecciones. Hay un tema que es permanente. El Ecuador atraviesa un problema estructural que es la arremetida del crimen organizado del narcotráfico. Y ese es un tema que debe unirnos a todos. Tiene que haber conciencia de la magnitud de este flagelo social, económico y que tiene incidencia en la seguridad ciudadana. Recordemos que los gobiernos son transitorios. Esto debe ser un tema de política de Estado que involucra gobierno, fiscalía, justicia, sociedad civil, gobiernos locales, a todo el mundo. Eso es lo que para mí marca, porque sin seguridad no hay desarrollo económico y no hay fundamentalmente paz social. Entonces, todo lo que vemos alrededor, que si las elecciones, que si diversos temas, todo está marcado transversalmente por un tema de seguridad. Y no es solamente los problemas que han existido a lo largo de los años, delincuencia común, agravada. No. Este es un tema que inclusive ha penetrado económicamente a la sociedad. Entonces, si tú me preguntas a mí, ese es el tema más importante, tanto lo que se sufre como las medidas que se deben tomar, que yo comprendo más que nadie, Doménica, que no son fáciles, son complejas, soluciones que no vienen de la noche a la mañana. Inclusive haciendo lo correcto, cada uno de sus espacios, creo que los frutos se harán a mediano y a largo plazo, como decía el presidente Uribe, con pequeñas victorias, porque no hay una victoria total al día siguiente. Comprendo que ante la demagogia, las redes sociales, etcétera, es muy difícil también vender eso, porque la gente quiere todo inmediato, hay un clima de insatisfacción. Ese para mí es el núcleo, Doménica, ese para mí es el tema de fondo, y también hay temas de día a día, como por ejemplo, temas de desorden institucional, erosión democrática, hay temas importantes internacionales, saludo que el Ecuador tenga excelentes relaciones con Estados Unidos y por qué no también con China. Creo que en eso hay una política sostenida. O sea, hay muchos otros ribetes, pero si me preguntas a mí, la línea transversal que marca el Ecuador para bien y para mal tiene que ver con este terrorismo que practica el crimen organizado. Antes de entrar a las preguntas, porque me olvidé hacerlo al inicio, sí quisiera dar el sentido pésame en lo personal, y creo que ustedes se unen a la familia Hooligan por la muerte de Inge Bruckmann, claro. de Hooligan, una alemana ecuatoriana y más ecuatoriana que muchos ecuatorianos, promotora cultural, fundadora del Teatro Centro de Arte, fue la que trajo el ballet, fue la pionera en el desarrollo del ballet aquí Profesora mía. En la zona. Y de muchos, Entiendo creo. que de muchas, Sí. digamos, muy brava, muy enérgica, Sí. pero amada por sus alumnas. Sí. Y realmente esa Por es su la disciplina, tendencia, ¿no? digamos, a veces se habla mucho de la migración, pero hay mucha migración en el mundo, tanto del sur a norte como del norte a sur, de gente que realmente llegó a los países a dar, a crear, a Sí, ella aportar. sin duda y su familia fueron Así es. Me sumo de a las ellos. condolencias y como conversamos antes del inicio del programa, una pionera, por Una donde lo quieras pionera. ver. Y pongámonos en el contexto histórico. Fallece en 99 años. Tú te imaginas todo lo favorable, la incidencia que tuvo siendo mujer hace muchísimas décadas, Así porque es. ahora lo vemos todo de otra manera, pero Obvio. ella es una precursora. Un tema adicional, todo lo que hizo a favor de la cultura lo hizo desde la sociedad civil.
no tuvo un cargo público. Eso tiene una connotación mayor. Yo era muy chiquito, me acuerdo toda la lucha por sacar adelante el Teatro Centro de Arte y muchas otras cosas derivaron de las acciones de ella, como la incursión de muchísimas mujeres en el campo laboral, en el campo de la literatura. Hemos hablado también del tema de la danza, etc. O sea, lo que ella irradió es algo inconmensurable. Así que me sumo al pesar de alguien extremadamente querida en la comunidad guayaquileña. Sí, y ese punto que tú dices es verdad. Hoy en día lo vemos como algo mucho más fácil de lograr, pero ella fue, junto a otras mujeres más, la gestora de conquistar al entonces presidente León Férez Cordero para hacer ese teatro que durante tantos años ha sido de tanta utilidad cultural. Y complemento esas grandes luchas que son sociales y fuera de toda etiqueta de lo que ahora se denomina minorías. Todo lo que hoy día se puede conseguir es el fruto de lo que hicieron muchísimas personas antes. Correcto. Y qué bueno y gracias a Dios que mujeres y en muchísimos casos más hoy se puedan cristalizar. Pero hubo gente que estuvo antes que tú, pues. Por supuesto. Esto no fue solamente obra del Espíritu Santo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y mira que tantos años han pasado y ese sigue siendo el teatro emblemático de Guayaquil. Claro, está el del Centro Cívico, pero el Centro Cívico ha tenido muchas subidas y bajadas y más bajadas que subidas. Y se ha politizado mucho también el Teatro Centro Y ese Cívico. es el que todavía subsiste. Ahí sé que hacen maravillas para sobrevivir porque la cultura pues, es muy complicada de financiar aquí en el Ecuador. Y ahí entro un poco al tema que quisiera también hablar contigo porque tú conoces mucho el tema municipal y lo relaciono con el tema de inseguridad que tú mencionas, porque Guayaquil, producto de la inseguridad, se está evacuando, se está vaciando. En la prensa se cubrió la salida de un importante lugar, o dos lugares importantes del Malecón 2000, Resaca y Mercado del Río. El fin de semana leía que hay lugares, un proyecto muy bonito, que creo que no sé si fue iniciativa de los finales del alcalde Nebot o ya en la época de Cintia Viteri, o de la calle Panamá, que tuve el gusto de ir algunas veces y que me encantaba el concepto. Está también, según lo que cubría un diario local, también evacuándose. Entonces Guayaquil va perdiendo, muchos locales van cerrando, se pierde empleo y todo se viene para acá, para esta zona donde estamos ahora entre Daule y San Borondón. Entonces, tú que has estado en este mundo municipal, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo se puede hacer para resucitar la ciudad? Porque no podemos dejar que esto continúe. Antes de desarrollar la respuesta, me estaba acordando, me hablabas del Teatro Centro Cívico. Me acuerdo una gran intervención que tuvo Doménica Tabaqui en el Teatro Centro Cívico hace algunos años, donde se demuestra también el temple, porque en esas ocasiones es que demuestras de qué estás constituido y se gana volumen, te vas a acordar perfectamente. Sí, por supuesto, con el presidente No cuando Mujica, estás en galas y Uruguay. todos los aplausos, sino cuando tienes, lamentablemente, el clima no necesariamente es el más positivo y es adverso. Ahí es cuando uno, como ciudadano, como autoridad, demuestra un tema de representatividad, porque hablas en nombre de los ciudadanos. Me acuerdo perfectamente, sí, exactamente, fue la bienvenida de Mujica, Teatro Centro Cívico. Vamos al otro. Mira, es un tema amplio. Si bien pasa por la seguridad, no creo que sea todo el nivel del problema. Porque en honor a la verdad, esas son unas zonas más resguardadas que tiene la ciudad. Ahí no hay asaltos, por ejemplo, en la calle Panamá, y tampoco habían asaltos en las dos naves que había en el Malecón de la Comida, algo que tanto impulsamos, etcétera. Este Mercado del Río, del cual yo he sido muy fanático, hasta hace poco he ido. Hay múltiples factores, entre otras cosas, cómo la ciudad y el Gran Guayaquil se ha movido. Por un lado, la gente no quería ir a la calle de Panamá, que fue reactivada bajo la administración del abogado Nebot hacia adelante. De lo que no había nada, se dejó eso, ¿no? Mucha vitalidad, movimiento económico, restaurante, la gente caminando. Turístico, inclusive. En esa parte, las dos administraciones siguientes también continuaron, ¿eh? Yo he ido muchos fines de semana donde la gente se ha tomado la calle, hay venta de artículos de todo orden y saludo. Y no es solamente, ojo, porque haya o no haya personas viviendo. El presidente de la República vive a una cuadra de ahí, por si acaso. Nada más y nada menos que el presidente del Ecuador. ¿Ya? Hay un tema de consumo, aparte el tema de la seguridad. Cuando tú hablas, ni siquiera de San Borondón, hablas también de Daule, que tiene un desarrollo impresionante. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de plazas que hay ahorita? Enorme, enorme. Y que la gente trata de consumir en su alrededor. Y cuando nos formamos trabajando en el centro de Guayaquil, apenas nos graduamos de colegio, íbamos a los bancos. Yo trabajé en un banco, fue mi primer trabajo.
tú veías a las 4 o 5 de la tarde mareas de gente salir full. de los bancos de las oficinas. Full. Hoy, Vacío. entre la tecnología, pues haces transferencias, entre que hay muchas agencias, hay muchísimas cosas y que hay varios centros. Te invito a que camines a las 5 de la tarde en la Francisco Orellana, en el trayecto que va desde el San Marino hasta Mole del Sol, para ver si puedes caminar. Claro, es que hay nuevos centros. La Francisco de Orellana se construyó también con esa visión en la alcaldía de León Férez Cordero, luego de Nebot, que sea como centro. Sea también un espacio, porque ya el centro en aquel entonces estaba colapsado. Entonces, hay muchos factores. Creo yo que sí, el municipio, hoy día había un interesante artículo en El Expreso, como con una política local puede volver a insistir en los incentivos que van de todo orden. Y nosotros también tenemos que poner lo nuestro, que es un tema también de consumo. Entonces, hay salidas sí, pero no me gustaría caer en el simplismo, decir, es que todo es culpa de la autoridad. No, es un tema de migración, tiene muchos factores, entre otros, no se aconseja que trabajes y que consumas alrededor donde vives, inclusive por un tema de tráfico. Claro, esa es también una si de te las das cuenta, ahora moda. en positivo, si tú vienes de aquí al centro o si vas del centro al sur, el sur al centro, yo viví 25 años de vida en el sur, el tráfico rueda sin ningún problema. Inclusive en las zonas, como tú dices, Daule, San Borondón, podría ser también Durán, uno se está acostumbrando a estar en tu propio sector, justamente por el tema de tráfico. Acá, al fondo, hacia Salite, donde hay un gran desarrollo industrial, educativo, de todo orden, vámonos a otro sector, la Vía La Costa, Plaza San Eduardo. Es una hermosa plaza al frente del Rosentro. Mucha gente ya consume, gira, trabaja, tiene oficinas, café, en sus propios sectores. La Vía La Costa, que está desarrollándose también de todo orden, muy bien, positivo, adelante. Entonces, no es tan sencillo como echarle la culpa. Mira que estoy hablando en abstracto, ¿no? A la autoridad, es que por tu culpa la calle no funciona. Es una serie de cuestiones que hay que meterle cabeza. Política local, incentivo. ¿Sabes cuál ha sido mi visión? Se lo he dicho varias veces. Y esto no se es obligando, aplastando un dedo. Yo sueño ver al centro revitalizado, entre otras cosas. ¿Cómo? Ahí está la Universidad de las Artes. Claro. Yo sueño ver que esos estudiantes de todas partes del país no solamente estudien en el centro. Vivan ahí. Vivan en el centro, consuman en el centro, salgan a divertirse en el centro. Claro, es que sí se debe que se enamoren en el parte. centro, que farreen en el centro. Y tú te acordarás, Doménica, porque con los años, después también tenemos que ver dónde pudimos, no pudimos, dónde tuvimos un error, 10 aciertos. ¿Te acuerdas que teníamos cierta reticencia que haya mesas y cosas en la plaza, en la calle, en la vereda? ¿Te acuerdas? Siempre había, uno tiene que ir viendo. Creo que hay que retomar mucho ese tipo de cuestiones para que te apoderes. Ahora, también la falta de liderazgo. Nosotros con Giovanni siempre comentamos el tema del centro porque independientemente que vivimos y trabajamos mucho en el sector de San Borondón, nos desplazamos al centro. Y sí hemos hecho un llamado constante a la falta de liderazgo. Esas actividades que tú mencionas, si un líder no las toma y no las lleva para ejecutar, no se logran. Es que bueno, ahí ya le sumamos, apartando el tema del centro, calle Panamá, etcétera. Ese ya es un problema global que tiene la ciudad de Guayaquil, del tema de la falta de liderazgo, ¿no? Uno puede acertar, equivocar, desempeño, elecciones, para eso la democracia te permite ganar, pierdes, te levantas, eso es normal, no hay que tenerle miedo. Pero el hecho que la autoridad principal, a la cual tiene pleno derecho a un debido proceso, nadie puede ser vulnerado en sus derechos, pero la práctica es que no está. La práctica es que está detenido. La práctica es que en lo formal ha sido reemplazado con una subrogación que hasta ahora yo le entiendo cuál es la base legal. Y eso que creía saber algo. Sí tiene un tema de liderazgo. El liderazgo no viene automáticamente con el voto. Con el cargo. El cargo viene la potestad, el conjunto de atribuciones, está bien, perfecto. Y luego con su ejecución. Viene hasta un tema de legalidad, pero no es un tema de legitimidad. El alcalde o la alcaldesa representa no solamente políticamente una sociedad, la representa socialmente. Y Guayaquil tiene una dinámica especial, una idiosincrasia positiva especial. Aquí se articula lo privado y lo público en un solo puño, porque nosotros no fuimos capital. Entonces aquí la actividad personal, la iniciativa privada juega un rol preponderante. Entonces,
saber identificar eso de ahí, que la gente se sienta representado, aunque no haya votado por ti. Ojo, los alcaldes, por ejemplo, Febres Escorio de Nebot, en su ejercicio municipal nunca fueron sectarios. La administración no fue sectaria. Atendía y atendíamos a quienes no votaban por nosotros. Eras el alcalde, la alcaldesa, la autoridad de todos. Tanto es así que en el ejercicio no había temas partidistas. No, la bandera era celeste y blanco. O sea, y todo tiene una lógica en ese sentido. Sí, y acuérdate que las puntuaciones de Nebot siempre en las encuestas era que la gente que no había votado por él sí confiaba en su administración. Confiaba y lo respetaba, aunque pueda ser que no votaba, porque ese es un tema de gusto y está bien. Claro, así es no hay por qué sorprenderse. Y también algo importante en el liderazgo es la confianza. Hoy en día se ha perdido mucho la confianza en Guayaquil, la gente está más bien migrando con su capital a invertirlo en zonas como la nuestra. Es que además las zonas han perdido valor. Ya hablamos del centro, pero por ejemplo otro barrio emblemático, Urdesa. Las propiedades en Urdesa han perdido valor estrepitosamente y calles muy comerciales como Víctor Emilio Estrada, producto de la inseguridad o de lo que fuera. Tú ves también muchos locales vacíos que dicen se vende, se alquila, se vende, se alquila. Entonces la gente ha salido de ahí, no confía estar ahí. No confía y bueno, hay un tema en general que se vive, se siente. Ante la falta de credibilidad, que es el valor de la palabra, ante que todos los esfuerzos están afincados de que si fulano o mengano es inocente o culpable, más allá que todo el mundo tiene presunción de inocencia y no en los grandes objetivos. Si tú le sumas que la inseguridad jurídica, no es que tú pongas en un artículo, en un contrato, habrá seguridad jurídica, es un conjunto de acciones. No ayuda mucho la inestabilidad de los funcionarios municipales, no ayuda mucho que haya tantos secretarios municipales, directores, de todo, porque el empresario, el ciudadano, el usuario, no sabe quién es la contraparte. Claro. Correcto. Esa inestabilidad no ayuda, ni siquiera estoy hablando de los número uno, el día a día de la administración, de una administración compleja. Hay que tener claro algo, esto va más allá, yo no sé de eslogan de campañas, ese no es mi fuerte es la gestión, no la parte electoral. En cualquier parte del mundo, mis queridos amigos, administrar una urbe, una gran metrópoli de 2,5 millones de habitantes, es sumamente difícil. Es un pequeño país, digo yo. Estados Unidos, que es una ciudad de miles y miles, un país, pero donde miles y miles de ciudades, tiene pocas ciudades de más de 2 millones de habitantes. Solo como anécdota. Entonces, 2,5 millones y esas demandas que existen y las nuevas requerimientos que existen, por ejemplo, ahora, con justa razón la gente pide, señores, ¿cuál es la próxima meta? ¿Cuál es el nuevo sistema de transporte? ¿Vamos a ampliar la metrovía? ¿Vamos a ir a una cuestión subterránea? Y eso ampliarla y mejorarla. Ojo. Total, y eso es legítimo, porque la aspiración de la gente no termina nunca, sino porque las grandes ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Berlín, ¿por qué se reinventan a cada rato? Porque hay nuevas demandas que tienen que satisfacer. Ya no tendrán el problema del agua potable, alcantarillado como nosotros tuvimos, pero ya son otros desafíos. Entonces, no es sencillo, por eso tampoco hay que descartar y ojalá que más allá de los dimes y diretes en la campaña, se ponga sobre el tapete y ustedes que guardan un peso ante la opinión pública, señores, retomemos los temas, desconcentrar varias administraciones zonales bajo una eje total jurídica. La ciudad tiene que abrirse. ¿Por qué no la vía la costa tener un pequeño municipio? Correcto. Por poner un ejemplo. Tantas cosas. Pero para eso hay que hacer un cambio legal, como hizo Quito, de hacer un distrito metropolitano. Para la desconcentración no. Para la desconcentración no. Otros temas que se pueden hablar, no te digo que sean la solución, pero hay que hablarlos, discutirlos, debatirlos sin miedo, el tema del distrito metropolitano, porque los recelos que habían hace 15 años no son los de ahora. No son los de ahora. Las ciudades se mueven, la gente tiene, reitero, nuevas demandas. Yo espero que eso sea uno de los aportes que se puedan dar. No solamente que esto es de a dos, tú contra mí, yo me vuelvo a cuadrar, etc. Eso está bien, no sé, allá para el internet, pero creo que la ciudadanía merece otro tipo también de debates, ¿no? No, y algo que la ciudadanía también merece mucho es escuchar verdaderas propuestas y que no sean populistas, ¿no? Porque para populistas ya sabemos que sobran y todo siempre llega es a satisfacer al ciudadano de manera temporal, porque ese es el populismo. Pero ¿qué realmente hay de esencia verdadera, de cambio profundo en las cosas que no están funcionando bien? Estamos hablando en este caso de la ciudad de Guayaquil. ¿Tú sientes que los candidatos hoy en día están con propuestas así de peso o Mira, seguimos en el lado populista? Vamos a un tema. Jurídicamente todavía
no pudieras hacer formalmente las propuestas porque tienen que campaña adelantada. Hay una contradicción. Correcto. Contradicción jurídica práctica, pero deberías hacerla. No quisiera generalizar, ya tengo mi edad para caer en esos errores de generalizar, no. Creo que no todos son iguales, gente que tiene más experiencia que otros. Creo que sí hay iniciativas. Lo que sí veo es que pueden ser hasta cierto punto devoradas por la inmediatez de la campaña. De esta, ojo con lo que voy a decir, polarización electoral ha existido siempre. No hay que tenerle miedo, ¿eh? O no había una polarización entre Boris y León, sino que una polarización en positivo. Correcto. La gente que le gustaba y votaba por Borja lo admiraba. Y la gente que votaba y estaba con León era porque admiraban su forma de ser, su política económica. Ahora son polarizaciones no solamente electorales, sino que se mantienen en la sociedad cada minuto. Y muy emocionales. La necesitas exacerbar. Dura más que las campañas. Espero que lo de Guayaquil no sea así, sino una legítima disputa, como tú bien dices, sin caer en los hechiceros, de lo que se puede hacer con sustento y quién lo puede hacer mejor, quién tiene las mejores credenciales. Las mejores propuestas, ¿no? Exactamente. Sí, porque, y reales, que se pueden ejecutar, no es de humo. Sí, porque en las últimas votaciones, y corrígeme si me equivoco, como que el sentimiento de la gente y el corazoncito de la gente ha sido como que unos con la radicalidad de ser anticorreístas y otros con la radicalidad de ser correístas. Ahora parecería que el camino es parecido, distinto en el sentido que ya sería con el corazoncito, digamos, de seguidores del actual gobierno y del corazoncito anticorreístas otros y los que son súper correístas. ¿Tú crees que seguimos en esa onda? Quieren seguir en esa onda, pero esa onda debería ser la del domingo 29 en la noche, pero todavía estamos en agosto, entonces no hay que hablar como que lo que ya sucedió, que siempre hay uno que queda primero y uno que queda segundo, no, desde antes, creo yo. Y segundo, sin perjuicio que el oficialismo, el gobierno tiene pleno derecho a tener sus propuestas y su candidatura y tratar de sacar el mejor resultado, normal. Y quien al día de hoy en la esfera nacional también tiene un espacio, así no nos guste, también te doy un tip. El tema local tiene otras vertientes. Recoger la basura, tener un presupuesto ordenado, no andar girando partidas presupuestarias sin sustento para hacer obras faltando pocas semanas para irte. Que la ciudad esté limpia, etcétera, no tiene nada que ver con el socialismo ni con el liberalismo, por si acaso. No. Pragmatismo además, puro. Es la obligación. Es la obligación. Ahí la ideología, ahí no hay mucha ciencia. No digo que la ideología no sea importante, pero ahí no hay ninguna ciencia, ¿no? Por si acaso. Hacer parques, atender al ciudadano. Es el deber. Es el deber ser. Y pero, reitero, no hay muchas etiquetas ahí. Algunos invitados en este programa han dicho en algunas entrevistas que parte del problema actual de los municipios es que cuando cambiaron las reglas electorales, hoy en día tú tienes muchos casos en los cuales con 20% tienes un alcalde. Entonces entra a gobernar una ciudad alguien que realmente no tiene... Las reglas electorales, mi querido amigo, no tienen nada que ver con eso y no han sido cambiadas en cuanto al porcentaje. Pero antes no había, tú no tenías casos de alcaldes que ganaban con 20%. Pero no tiene que ver con la ley, sino que entre las 2 alcaldías de León, las 4 alcaldías de Nebot y la primera alcaldía de Cinta Viteri, todos ganaban más con el 50%, pero no por ninguna ley, sino por el apoyo masivo que se tenía a una forma de trabajar. Pero es muy común que haya alcaldes y dignatarios y diputados y presidentes que ganen así. Si te podemos ver desde el 79 en adelante, salvo hasta Correa, los candidatos que pasaban a la segunda vuelta pasaban con 20, 18, claro, pero había 19, vuelta. En el caso de alcaldes no. Pero siempre ha sido así, salvo, insisto, mi precisión no es conceptual, que tienes razón. Es que no es por un tema de normas electorales, es porque habían otro tipo de liderazgo y te la pongo más simple. Cuando Flores Cordero se lanzó alcalde en el año 92, ya venía de ser 2 veces senador, 1 vez legislador, presidente del Ecuador y 14 años presidente de los industriales locales, regionales, nacionales y latinoamericanos. Y Nebot venía de ser el mejor gobernador que ha tenido, después de Vicente Rocafuerte, el mejor gobernador de la historia del Guayas. Había sido 2 veces legislador, 2 veces candidato presidencial y un empresario y un abogado de fuste. Lo que te quiero decir es que ya habían unos antecedentes antes, ¿no? Otro peso. A otro peso.
los votos fueron la consumación de lo que ya eran, ¿no? De un proceso que tuvo la ciudad en su momento de rescate y de levantar a Guayaquil. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Henry Cucalón, prestigioso político que ha estado como legislador, como asambleísta, como secretario municipal y también como ministro de gobierno. Henry, hablamos un poco durante el corte sobre las próximas elecciones y yo ahí te hago la pregunta porque hay algunas, de lado y lado obviamente, versiones con respecto a lo que ha pasado alrededor del CNE, de que han descalificado algunas candidaturas. En un lado se dice que se lo merecen porque están aplicando la ley y en otro lado, al contrario, dicen no, porque eso es un tema como para sacar del tablero contrincantes. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, creo que hay una desconfianza generalizada en las autoridades electorales, ¿no? Y más en ese Tribunal Contencioso Electoral. Y más allá de etiquetas, eso deberían ser los órganos independientes por naturaleza. Son los vigilantes o los guardianes de la pureza del sufragio, de la libertad electoral, por lo cual muchísima gente luchó hace algunas décadas. Entonces hay como un sesgo de cómo están operando. Y mira, yo sí creo que en el Ecuador hay muchísimas organizaciones que deben desaparecer, pero señores, desaparezcan el día siguiente de las elecciones. Y ojalá eso ayude a tener un sistema de partidos más consolidado, con más tendencias, no solamente que tenga un régimen orgánico donde no haya también plata ilegal, etcétera, pero no esta cantaleta de varias organizaciones políticas. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que a mí no me cuadra, primero voy a hablar conceptualmente, ya que me has preguntado esto y te agradezco. A mí me parece lógico que todo esto se haga cuando ya está el pitazo del partido y cuando todo el mundo está en la cancha. Eso se hace antes de las convocatorias o después de las elecciones, cuando no sacan ahora con la nueva reforma 5% en una elección. Si no lo sacaste, te vas. No tengo ningún problema. Ojalá que esto ayude, reitero, a hacer una convergencia de partidos. Primera cuestión, ya cuando las reglas están marcadas, ¿ya? Y esta dedicatoria que hoy día es hacia quienes nos cae mal y por quien no hemos votado, mañana se la pueden hacer a cualquiera. Y eso no está bien. Ahí no hay un juego limpio. Segundo, y voy a apartar el tema de las personas, porque si fuera por las personas, por culpa de la señora Luisa González, yo he votado 2 veces por Daniel Noboa, ¿no? Así que por ahí no va el tema. Me llama la atención algo como abogado. Doménica sabe cómo yo pienso. Yo voy de lo conceptual, lo jurídico y lo político. Hay un principio que se llama supremacía constitucional. Nos guste o no, la actual constitución del Ecuador, al igual que la anterior, prevé que los independientes puedan participar en política como invitados. Vieja lucha política que inició León Febres Cordero. Ese es el gran choque que tiene con Hurtado. Hurtado es el autor de que para participar en política todo el mundo tiene que ser afiliado. Ese es el régimen de partido, la ley de partidos políticos que entra en vigencia en el año 1978. Muchísimas personas. Yo mismo he sido 2 veces candidato por 2 organizaciones y como invitado, sin estar afiliado. Así que a mí no me tienen que explicar muy bien esta cuestión. Muchas organizaciones tienen en sus estatutos el tema que sus afiliados o adherentes deban tener un mínimo, no solamente para ser candidatos, sino para ser directivos. Lo tiene el Partido Social Cristiano, de lo que yo me acuerdo. La lógica es que si tú quieres ser directivo del partido, no va a ser que te afilias el lunes y vas a ser presidente el martes. Claro. Y ojo, si tú me dices como concepto, no me parece mal. Te lo digo yo como una autocrítica de que la gente sea candidato al partido, pertenezca al partido. No me parece mal. Pero el hecho cierto, nos guste o no, es que la Constitución, que está más arriba que la ley, que está más arriba que los reglamentos orgánicos, dice que ahí está figura los invitados. Así está. Entonces, el debate para mí jurídicamente, más allá de ciertas especificaciones, está saldado. Ahora vamos al último políticamente. Señores, al correísmo hay que derrotarlo en las urnas. Y el correísmo no es un partido político. Es lo que representa. Cuando no está en una tendencia al margen de la ley, que eso es personal, no institucional, representa el estatismo,
representa autocracia, representa sectarismo. Entonces vota en contra de eso. Y cuando está al margen de la ley, cuando algún miembro ha sido sentenciado, alguna persona tiene cuentas pendientes con la justicia, si está sentenciado, no puedes participar. Porque si fuera por denuncias administrativas en la Contraloría, no pudiera participar medio Ecuador, por si acaso, ¿no? Estar denunciado o tener una investigación, yo hoy día puedo tener una investigación y puede ser que ni siquiera estoy enterado que tengo una investigación, que es distinto a estar sentenciado, ¿no? Son pequeños conceptos que, claro, cuando alguien nos cae mal, hace una gran diferencia. Cuando alguien nos cae mal, le caemos como en combo. Entonces, señores, a ellos hay que derrotarlos democráticamente, en sus ideas y en sus prácticas. Y los que tienen cuentas con la justicia, tienen que saldarlas con la justicia. Estas elecciones, los candidatos, con honrosas excepciones, la verdad es que han sido, yo creo que ya un nivel muy distinto a lo que se ha tenido antes y lo que se esperaba también. Yo creo que sí hay un grupo de la población del Ecuador que sí tenía como un afán de buscar líderes que realmente nos representen y que hagan el trabajo para lo que fueron elegidos. Que no es ningún mérito, es para lo que son elegidos. Sí, concuerdo contigo y ojalá que esto no se desmerezca también continuamente y que más personas se involucren en todos los partidos y en los que van a quedar. Pero no te sorprenda que si aparecía Konrad Adenauer con Guayabera y con Juan Pablo Lado, te digan que esto es de a dos, ¿no? Porque hay toda una campaña, espero desde el fondo de mi alma, no pagada con fondos públicos, de que esto es de a dos. Así se presente Adenauer o venga Febres Cordero, esto es de a dos, ¿no? Así que ya me conozco un poco por dónde va el tema. Pero tú crees que está cayendo y está chorreando, ¿no? Porque fuera de micrófonos te lo dicen. Sí, pero es de a dos, ¿no? Porque va a ser interesante ver qué pasa en las elecciones, los resultados, porque qué es lo que el pueblo está pensando, no sabemos ahora, y vamos a ver qué resultados tenemos en noviembre. Esperemos un tema de gestión. Yo comprendo que hay una ley electoral, todas las ciudades son importantes, todas las del país. En el caso particular de Guayaquil, nosotros no estamos para experimentos, no estamos para ajustes de cuentas, no estamos para tiros al aire. Todas tienen problemas, pero nosotros estamos más emproblemados que el resto. Entre otras cosas porque estamos acostumbrados a una senda constante de progreso. Y resulta ser que en un momento a todo, aquí el debate es cómo no nos hundimos más. Estamos como ¿Qué fue lo que pasó? Estando en punta, el gran debate en tu momento era cómo lo mejoramos, cuál es la lista. No, ahora resulta ser que el gran debate es cómo no me hundo. El gran debate es que tengo que cuadrarme con el gobierno de turno. Esto no es una cuña para el actual gobierno, es un tema para mí conceptual de descentralización. Tengo que cuadrarme con el gobierno de turno para que el gobierno de turno me dé la plata. No, si la Constitución de la ley dice que no importa eso, te la tienen que asignar porque la plata es tuya. Entonces estamos retrocediendo. ¿Te das cuenta que todo es en retroceso? Es una preocupación, con Giovanni lo comentamos siempre. ¿Y qué pasó aquí? Tú tienes como mía culpa y yo tengo muchísimos sentimientos encontrados. Muchísimos, porque con errores incluidos hubo bastante gente, que entregó parte de su vida pues por la ciudad, amando el servicio público. Yo no voy a hacer esas telenovelas que hacen ahora porque yo desconfieso que dice que se sacrifican. Yo hago lo que me gusta. Eso es que me sacrifico por ti. No. Yo hago esto porque me gusta, hay una convicción. Pero... Sí, pues nadie le pone a uno la pistola para que uno se sacrifique, se autoinmole. Exacto. Para mí, yo siempre digo que hay que desconfiar de las personas que dicen eso. Pero no puede ser que hayas entregado un granito de arena para que... No es que mañana perdiste, porque algún día ibas a perder, eso es normal. No, se desvanezca todo. Ahora, ¿qué tanta aprobación se verá en las elecciones por el gobierno nacional con la candidatura? Depende cómo lo enfoquen, porque lo lógico es que la dinámica sea distinta. La gente vota por lo local. Acuérdate lo que pasaba en la década correísta, en 2 de las 4 elecciones que tuvo Nebot. Pero si el gobierno se empeña deliberadamente en que es un tema plebiscitario a favor o en contra de ellos, los temas en la ciudad van a quedar a un lado. Yo no quiero que sea así. Y te voy a poner un ejemplo. Nada. Siempre he sido un crítico que en las consultas populares uno no debe vincular la aprobación o, digamos, rechazo a un gobierno de lo que te están preguntando. Siempre he sido contrario a eso. Lamentablemente, una vez más perdí, porque en la consulta del año pasado, el presidente Noboa, con que tengo algunas coincidencias en algunos temas y tengo en otros diferencias, yo decía, vamos adelante, hay que votar por el sí. Pues la gente dijo no. No porque las preguntas, no porque el presidente Noboa es tal X y Z. Lo mismo que le hicieron al presidente Lasso.
Solo así tú puedes entender que la misma pregunta de la extradición perdió en el 23 y un año después ganó. Entonces yo no estoy de acuerdo Lastimosamente termina siendo yo como no quisiera un examen, que ¿no? sea así. Yo quisiera que se vote a favor de algo, no en contra de algo. O de alguien, más bien. Sin embargo, comprendo más que nadie, al mismo tiempo, y he hecho algunas reflexiones en estos días en medios de comunicación, de que no deja de ser una forma de rechazo. Pero en mi caso particular... ¿Rechazo a qué? A la Ya gestión. es que te voy a decir, yo no quisiera, yo en mi caso particular, yo no puedo hablar por otro, yo no lo voy a ver como un rechazo al gobierno. Para mí el gobierno no tiene vela en este entierro. Un rechazo a quienes quieren hacer lo que yo sé que no están capacitados para hacer. No necesito inventarme un pretexto que si el gobierno, no gobierno, ADN, no. Yo ya sé por mis propios derechos por qué no puedo votar por X persona. No necesito que nadie me lo diga. Pero yendo al voto popular y centrándonos en el ejemplo de Guayaquil, ¿tú crees que va a pesar en la mente de la gente para votar ese día el hecho de la memoria buena o mala que tengan de la gestión que hizo en su momento Cynthia Viteri, o lo que tengan en mente ellos con respecto a la buena o mala gestión del gobierno nacional en ese momento? Cada elección tiene vida propia. Puede ser, no lo descarto. En el año 23, el 15% de votación que sacó Pedro Pablo Duarte, aparte de los méritos que tiene el señor Duarte, porque los tiene, y pensé que iba a ser candidato a estas elecciones y resulta ser que no fue, ahí hay un voto de rechazo. En ese 15% hay un gran componente de personas que habían votado históricamente por el socialcristianismo, o por lo que representaba el ONG, para ser más claro, no por el socialcristianismo, y no votaron por la abogada Viteri. Fue un voto de rechazo. Claro. En democracia, estamos claros, o sea, que sí se puede dar, sin decir si es el gobierno, no va, no. La misma gente que está ahí. Como puede ser que suceda también, y yo por eso es que creo que por más que se digan, se necesitan mutuamente. Habrá gente que no quiera votar por la representante del correísmo o esto que denominan ahora aquilismo. Yo desconfío de todos los ismos, por si acaso, no me gustan, simplemente porque consideran que hay una mala gestión. Punto, sin necesidad de que sea en contra o no del gobierno. Hay un voto de excepción, como también hay voto de esperanza. Y comprendo también, se escapa a mi criterio, que va a haber un voto de victimización. El voto que está ahí, que quieren apelar, es el voto de la gente leal a un alcalde que está detenido. O sea, va a haber un voto que no tiene nada que ver con la obra, ni con el parque, ni con el sistema de transporte. Un voto de victimización, ¿no? Es que se nota lejos que por ahí va. Y a lo mejor le va bien o mal. Yo no sé. Yo no quiero aventurarme, no quiero hacer epitoniza, no es mi labor, estoy como ciudadano, no soy dirigente político, pero lo que a mí no me gusta, en lo personal, es que Guayaquil, que está emproblemada, digamos que su ecuación pase por este tipo de propuestas. Esta es una pregunta técnica legal, porque vi en algún medio de prensa el fin de semana que algunos candidatos pretenden ser candidatos para blindarse legalmente de cualquier acción legal que tienen en su contra por la protección que le da la ley electoral. Pero esa protección es muy limitada. ¿Cuánto tiempo de protección van a tener? Es una cosa muy corta. Hasta la proclamación de los resultados. O sea, desde la calificación de la candidatura hasta la proclamación de los resultados. Norma que ha existido toda la vida, por si acaso. Lo que no ha existido toda la vida son personas que deliberadamente se lanzan de cuarto suplente tírate al agua para tener esos meses que no los procesen o que el proceso que tienen se detenga. Eso no ha existido en la historia del Ecuador y eso no tiene nada que ver con las normas, porque ya van a pedir que las reformen. No. Ese es un tema cultural. La lógica de ese artículo, ¿sabes cuál es? Tiene una lógica perfecta, casi aritmética, de que tú te inscribes de candidato y en ese momento el poder político te instaura un proceso para fregar. Para que no vayas. Exactamente. Era al revés. Era al revés, pues. Nunca nadie se hubiera imaginado que un presidente de Barcelona, que en mi época era la catapulta de la gloria, y después de ser candidato, resulta ser que tú te enteraste por el periódico que era tercer candidato suplente al parlamentario andino. El presidente de Barcelona. Normalmente era con orgullo, o sea, yo me lanzo. Claro. Tú es al revés, pero eso no es un asunto de la ley. Se ha ido degradando todo. Pero eso no es la ley, no es culpa de la norma, es un tema de conductas, pues. Sí, pero aún así la protección que van a tener es escasa de meses. Total. Es momentánea.
es momentánea, ¿no? Volviendo un poco al tema del gobierno, para dejar las elecciones, porque yo creo que tenemos que volver a invitar a Henry para comentar más cerca de las elecciones, cómo vamos viendo las campañas que se están desarrollando ya cuando sean oficialmente y podamos escuchar las propuestas de los candidatos. ¿Cómo vas evaluando tú el tema? Estuviste en el Ministerio de Gobierno del país. ¿Qué sería el error más grande que ves que está cometiendo el gobierno y cuál sería el acierto también más grande En lo político. que está haciendo Daniel Noboa? Pero no puedo hacer una abstracción de algo, voy a hacerlo de otra manera, vamos a llegar a lo mismo. El gobierno tiene algunos aciertos. En materia económica ha tomado decisiones que yo considero que son correctas, que tienen que ver de fomento a la inversión privada, al tema de las exportaciones, etcétera. Ojalá que pueda reactivarse el tema petrolero que tiene algunos años, no pocos, parado, entre otras cosas, por gente que definitivamente es atrasapueblo, que no entiende que la inversión privada es la única salida que hay con el tema. El tema de los tratados comerciales que ya se venían haciendo. Saludo lo de China y ojalá que la gente se acuerde. Los últimos presidentes, el mismo presidente Guillermo Lasso, fue el que firmó el tratado con China en tiempo récord. Y qué bien que el gobierno actual lo amplía, desarrolla, abre mercado. Eso es bueno para el país. Ahora veo que van a venir unos recursos, me parece muy bien. En el gobierno pasado, me puedo equivocar con la cifra exacta, pero fueron más de 3.000 millones que se bajó la deuda con China, por si acaso, con la diplomacia directa. Eso que no quiero hablar de la diplomacia de las vacunas. Y me parece muy bien la apertura con Estados Unidos. Excelente, nuestro primer aliado, comercial, económico y político. Y eso no obsta que estés bien con China. Me parece muy plausible que en materia de seguridad se sumen esfuerzos en algo que es transnacional. La lucha contra el crimen organizado no es de pandillas locales, no es carteristas que están en la esquina ni robacarros cualquiera. Se necesita ese apoyo, se necesita esa visión, me parece muy bien. Hay Perú. ya la ejecución de los acuerdos, los 3 acuerdos firmados en el año 23 por el gobierno anterior, se están materializando en este gobierno, me parece correcto. Entonces, hay cosas que hay que, digamos, reconocer. Me parece interesante lo que está haciendo el gobierno y Fuerzas Armadas en tema de minería ilegal. Se ve que ya es sostenido, que no es... Nunca me olvido. Siempre pongo este ejemplo. También la gente está más consciente. Era año 2019. La gente en los periódicos. Gobierno del presidente Moreno y los ministros atacan Buenos Aires minería ilegal. La gente decía, ¿Buenos Aires qué? Unos se acordaban del tango y otros con la justa del Secochivo más adelante de Zapotal. No, Buenos Aires, provincia de la Imbabura. Claro. La gente, ¿cómo minería ilegal? El ejército, bala. Me parece muy bien lo que está haciendo el... muchos sitios del Ecuador han sido destruidos por eso. Y yo siempre tengo la esperanza como ciudadana común de que a veces las decisiones que se toman no nos pueden sonar como acertadas o no vemos el resultado tan inmediato. Estamos tan acostumbradas al inmediatez hoy en día. Entonces yo tengo esa esperanza, siempre digo, está tomando la medida, vamos a ver el resultado más adelante. Y ahí viene el tema que tiene que ver con esto. Claro, obvio. Como necesitas dar respuestas concretas, ahí viene lo que a mí no me gusta. Y permanentemente, porque los ciudadanos no están desconectados de esto. De crear enemigos donde no hay, de echarle la culpa a todo el mundo. Lo que hace años era echarle la culpa, pues imagino, o sea, el comunista, ahora todo el mundo que difiere, pues es narcotraficante, ¿no? Entonces, esa parte del aterrizaje político e institucional del gobierno no me gusta. Y en esa parte he sido y soy un crítico democrático. No me gustó para nada que la Corte Constitucional, con la cual podemos estar de acuerdo y está en desacuerdo en muchísimos fallos, las hayan puesto pues en unas marchas que hasta ahora no sabemos quién las pagó, otra vez más debe ser el Espíritu Santo, y los pongan como crápulas, como alcahuetes narcotraficantes, porque se lo hicieron, ¿no? Entonces, solo para irlos amoldando, ¿no? Y eso afecta mucho la institucionalidad y el tema del Consejo de la Judicatura, cuando hicieron un golpe interno, me imagino que también fue el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, aquí no hay conexión. Necesitamos rescatar a la institucionalidad del país. Entonces, toda esa parte es con la cual yo no estoy de acuerdo. Y la justificación que se hace, porque ya es insalvable el tema, es que hay que violar todo en aras de un objetivo en común, que es la seguridad. Ese básicamente es el esquema. Y la respuesta ciudadana es, ¿estamos dispuestos a violar todo? ¿A arrasar con todo en aras de ese objetivo? Ese es el debate que tenemos como sociedad. Claro. Nada más. Es un debate complicado, ¿no? Es un debate súper complicado. Porque uno dice, bueno, hay que ser efectivo contra las mafias, tienen mucho poder, tienen muchos recursos, y esto no admite ser, digamos, muy blandengue. Entonces mucha gente sí quiere la fuerza. Y me parece muy bien, ojo,
la democracia también es un sinónimo de firmeza, de la fuerza pública, por algo de fuerza pública. Me parece muy bien que una vez que se aprobó la extradición por parte del pueblo, haya muchos extraditados, se envía un mensaje disuasivo, como te escuché, me parece muy bien. El problema es cuando tú, para imponerte políticamente, tú le dices mafioso, narcotraficante a cualquiera. No, y violas todo. Pues. Ahí es donde está el tema. Pero que a los que se han violado, me parece excelente que los encadenen, todos los pongan en el avión, toma, te vas a Estados Unidos por cadena perpetua, que es una señal, no va a corregir todo, es una señal. Y lo que tú decías, pero es un gran me parece elemento bien. disuasivo. Yo más que nadie te puedo decir, básicamente como ciudadano, yo sé que se están tomando algunas medidas, implementando otras que venían de atrás, dando continuidad a otras, que estoy seguro que a mediano plazo van a dar factores. Pero como necesitan vender algo, te ponen, estamos mejor que nunca, estamos en guerra, pero al mismo tiempo no estamos en guerra. Entonces estamos en guerra, la vamos ganando, resulta ser que el año 2025 fue el año más violento de la historia. Esa publicidad por... Para mí esa parte es un poco innecesaria en un concepto de Estado. Es necesaria para alimentar esto. Eso los mete en problemas porque vienen otras personas con no la frialdad que estamos tratando de este tema y proactivos, sino con ganas de molestar, con ganas de que fracasen. Te dicen, pero ¿cómo? Esto aquí. Entonces hay mucho show también de por medio innecesario. No, también enardecidos porque han sido víctimas de la delincuencia. Vemos mucha gente que da su testimonio de eso. ¿No? Tú no sé si conozcas, pero entiendo que hay una ley antimafia que está en discusión en la Asamblea. Ha tenido asesoría internacional, inclusive de Italia. ¿Conoces el texto? ¿Conoces de qué se trata? Conozco los principios y, ojo, Italia tiene algunos años que nos ha venido apoyando. El primer proyecto que vino del temas que tienen que ver con extinción del dominio vinieron con Naciones Unidas y con soporte también de Italia, porque ahí viene el tema de los fiscales antimafia, entre otras cosas, y me parece bien, porque hay que atacar, entre otras cosas, nunca hay que olvidarse de esto. La mejor fórmula, aparte de la firmeza, de la fuerza del arma, es el tema de las finanzas criminales. Correcto. Entonces, todo lo que vaya abonando, sumando a esa línea, me parece que es lo correcto. Yo, en ese sentido, son políticas de Estado que hay que apoyarlas. Mínimo que aquí las aprueban, quien termina ejecutando es el próximo gobierno. Correcto. Yo no le veo ningún problema eso ahí. A mí lo que no me gusta es que cuando al que piensa distinto, automáticamente le dices mafioso, no te voy a dejar participar y encima te voy a quitar todo. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero un mensaje que ha dado en forma reiterativa el ministro Reinberg es el tema contra muchos jueces, porque ¿de qué sirve que la policía se saque la madre agarrando a criminales y a las 2 horas están libres? A ver, esa queja en lo conceptual la tienen muchos ciudadanos. No en vano, partes importantes de las salas de la Corte Provincial del Guayas, de Guayaquil, terminó enjuiciada en metástasis, en purga y en plaga. Porque si antes estaban dependientes del choreo de la corrupción normal, después de los políticos pasaron a ser los narcotraficantes. Hasta Correcto. ahí yo me sumo y me parece bien. De eso a querer parecer, decir, o se portan bien, o ya saben, ese no es el papel de ningún ministro, por si acaso. Eso, comprendo la crítica, pero ojo, en muchos casos ni siquiera es un tema de carácter legal, porque les voy a hacer una reflexión rápida, no hace falta haber estudiado ni el preuniversitario. Nos quejamos de las normas, que siempre hay que mejorarlas. Con unas normas lo sueltas a un señor a las 24 horas. Y explícame cómo es que con la misma norma tienes a otros, los tienes en el encuentro. Entonces ya el problema no es la norma. El problema son malos jueces que aplican la norma. Porque con la misma norma tienes a gente metida en el encuentro. Correcto. Entonces no es solamente la norma, ¿no? Entonces el ministro, que es bueno para la espectacularidad, y está bien, porque a los hechos hay que darle un poco también de comunicación. Me parece bien. No tengo problemas ese, más allá que el ministro también ha tenido algunas perlas cultivadas, ¿no? Algunas perlas, habla primero y después se da cuenta cómo es la cosa. Entiendo la crítica a la función judicial, pero lo que sucedió hace poco con el tema de los jueces de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional me pareció inadmisible, por si acaso. Hacen todo un aparataje, lo sentencian públicamente y, ojo, no solamente es poner manos o no manos al fuego por alguien, pero, por ejemplo, el magistrado nacional Velázquez, no hay persona que tú hables que no te diga que es una persona seria y honorable, ¿no? Con lo cual no puede decir lo mismo de otras personas. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, Doménica. Se nos va rápido cuando tenemos interesantes. Tienes que regresar pronto, como dice Doménica, para seguir hablando de esto. Con todos ustedes, gracias a ustedes. Hasta mañana. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción.